Hola alumnos de cuarto, me da gusto saludarlos. He preparado una presentación de PowerPoint para empezar a estudiar lo referente al examen final de lógica. Comenzamos. Lógica material y lógica formal. Responde cuidadosamente las siguientes preguntas. Primero se hace la definición de lógica. La definición de lógica es la ciencia o rama de la filosofía que estudia el pensamiento y sus formas para lograr un razonamiento correcto y verdadero. La lógica se divide en dos grandes partes que son precisamente la lógica material y formal. La lógica material estudia la verdad y la formal la correcta estructuración del lenguaje. Luego hay otra diferencia entre la lógica natural y científica. La lógica natural es la lógica que todo ser humano tiene, tan solo por el hecho de pensar, de tener experiencias y aprender a través de la experiencia. Y la lógica científica es el perfeccionamiento de la lógica natural, es decir, es un conocimiento por causas. La lógica material, como ya lo dijimos, estudia la verdad. La lógica formal, la correcta estructuración del lenguaje. Luego se va a preguntar la definición de ciencia según Aristóteles. Aristóteles decía que la ciencia es un conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Luego se van a preguntar los principios lógicos supremos de Aristóteles, que toda ciencia, todo conocimiento tiene estos principios. Aquí se pregunta el principio de identidad, que dice todo ser es idéntico a sí mismo y distinto a lo demás, y el principio de causalidad, que dice que todo efecto tiene su causa adecuada. Ciencias filosóficas o ramas de la filosofía. Aquí encontramos varias ciencias filosóficas que tienen la característica de ir siempre hacia lo profundo, a lo último. Por eso se dice que la filosofía estudia las causas últimas o profundas. Entonces, esa es la característica que todas las ciencias filosóficas tienen. Sin embargo, cada una de ellas tiene su objeto material, es decir, lo que estudian. La lógica estudia el pensamiento o razón, la estética, la belleza, la ética, el comportamiento moral del hombre, la ontología, el ser en general, la axiología estudia los valores y es auxiliar de la ética, antropología filosófica estudia al hombre, la teoría del conocimiento, los límites del conocimiento humano, la psicología racional, el alma, en especial el alma de los seres humanos, y la cosmología estudia al cosmos o al universo material. Pensamientos, operaciones y expresiones. Aquí vamos a observar cómo es el funcionamiento de nuestra mente. Los tres tipos de pensamientos, desde el más sencillo al más complejo, son idea o concepto, juicio y raciocinio o razonamiento. Para lograr estos pensamientos es necesario que haya una operación mental. Para obtener una idea se logra con la simple aprehensión. Para lograr un juicio, con el juicio psicológico. Y para lograr un raciocinio o razonamiento, un raciocinio psicológico. Y finalmente vamos a tener las expresiones, que son el término o palabra. En relación con la idea la vamos a expresar con una palabra o con un término. El juicio, que lo expresamos a través de una oración o enunciado. Y el raciocinio, que lo vamos a expresar a través de una argumentación. Diferencia entre la lógica material y lógica formal. ¿Qué es un pensamiento verdadero? Aquel que va de acuerdo con la realidad. ¿Qué es un pensamiento falso? Aquel que no va de acuerdo con la realidad. ¿Qué es un pensamiento correcto? Aquel que está bien estructurado y va de acuerdo con las leyes de la razón. ¿Qué es un pensamiento incorrecto? Aquel que está mal estructurado y no va de acuerdo con las leyes de la razón.
Ahora, un ejemplo de un juicio universal afirmativo verdadero. Universal, que es para todos, afirmativo, que une, y verdadero, que va de acuerdo con la realidad. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Estamos hablando de un universal, un afirmativo y un verdadero. Ejemplo de un juicio universal negativo falso. Por ejemplo, ningún hombre es mortal. Aquí estamos utilizando un universal negativo con ningún y falso es mortal. Ejemplo de un juicio particular afirmativo falso. Por ejemplo, algunos hombres son mortales. Esto sería falso. Luego, ejemplo de un juicio particular afirmativo verdadero. Algunos hombres son profesionistas. Ejemplo de un juicio incorrecto. Aquel que no va de acuerdo con las leyes de la razón está mal estructurado o tiene una falta de ortografía. Luego, la siguiente pregunta y última, ¿cuáles son las 3 ciencias que por ser formales se relacionan con la lógica? Son gramática, matemáticas y psicología. Clasificación de las ideas. Relaciona con el bloque de respuestas de la siguiente página. Aquí vamos a tener las preguntas y las respuestas en la lámina siguiente. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Las ideas que tenemos en la mente desde antes de nacimiento se llaman ejemplo de una idea arbitraria, ejemplo de una idea abstracta, ejemplo de una idea colectiva. Las ideas que tienen un contenido completo y no les sobra ni les falta nada se llaman. Según su cantidad, los juicios pueden ser. Según su cualidad, los juicios pueden ser. Por su propiedad fundamental, los juicios pueden ser. El juicio analítico es semejante que el juicio analítico es semejante que el juicio. Los elementos del juicio son bloque de respuestas. Aquí vamos a tener las respuestas de la anterior lámina. Universales o particulares, afirmativos o negativos, verdaderos o falsos, tautológicos, sujeto, verbo y predicado, innatas, hada madrina, dulzura, manada y exactas. Con esto terminamos la primera clase. Obviamente ustedes también tienen que buscar en sus apuntes, en su libro de texto, todos estos temas para que se puedan apoyar. Gracias y que tengan muy buen día.